Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí parece que tenemos la suerte de que nos haya atendido el diputado. Estábamos tratando de establecer el contacto. Diputado, gracias por atendernos tan temprano. El diputado Cote Rossi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. No, por favor. Bien, bueno, diputado, lo molestamos porque estábamos preocupados por lo que está ocurriendo. Nosotros salimos en más de 20 radios en el interior profundo de la provincia y uno de los lugares con los que estuvimos hablando hace unos días nomás fue con sus pagos, con Chascomús, ¿no? Allí nos atendió el intendente que estaba muy preocupado, nos hablaba de los despidos por goteo que se estaban produciendo, nos hablaba de MEPA, nos hablaba también de una textil y nos decía, y también lo que está ocurriendo en Villa del Sur. Bueno, en las últimas horas se ha confirmado 44 despidos más en Villa del Sur. Esto es un golpe durísimo para una comuna como Chascomús que no tiene muchas opciones, ¿no? No, es cierto. La verdad que de las opciones que hay, todas se han visto afectadas por esta situación económica. Digamos, hasta que cambió el gobierno, hasta que asumieron las nuevas autoridades en el 2015, Chascomús era una economía, digamos, el distrito tenía una economía diversificada porque cuenta con una cantidad de plazas industriales de empleo que es bastante considerable para la dimensión del distrito, que es Chascomús es una localidad de 40.000 habitantes y bueno, tiene también atractivos turísticos, por lo cual es un ingreso también económico, por la cercanía con las grandes urbes y por su laguna, por su paisaje, y también contaba con plazas de empleo industrial, porque se encuentran 4 o 5 empresas metalúrgicas grandes, la empresa Villa del Sur, que bueno, es una empresa también de dimensiones muy considerables, una de las más grandes que existe en Chascomús, y también esa textil. Lamentablemente la textil ya no quedó solamente las persianas bajas. En el año 2016 cerró sus puertas, dejando en la calle una cantidad que había ido reduciéndose de 60 trabajadores, que supo tener 100, entrado el nuevo gobierno y quedó directamente cerrada, debiéndose a la apertura de las importaciones, claramente. Y después tenemos un caso que vos no lo mencionaste en la locución del intendente, calculo que lo debe haber, él sí lo debe haber hecho referencia, de una empresa que nos enorgullecía a todos los chascomunenses, que se llama Unitec Blue. Sí, de tecnología, ¿no? Sí, hablamos de esa también. Sí, nos fabrica tarjetas magnéticas, para que te den una idea, la tarjeta del cajero o de la obra social, bueno, son fabricadas allí a partir de una política que había tenido el anterior gobierno, de proteger, digamos, a la industria nacional, poniendo arancel y trabas a la importación de ese artículo a partir de la instalación de capitales en el país que comenzaron a fabricarlos, ¿verdad? Claro. Porque hasta ese momento era todo importado. Esa empresa tenía proyectado, cuando abrió sus puertas, contar con 500 trabajadores, llegó a tener aproximadamente 170, y a partir del 2015 la apertura de importaciones también la llevó a tener que quedar en un número de no más de 50 trabajadores, habiendo despedido este año 30, en lo que va del año, entre 30 y 40 trabajadores. Se suma a la situación de MEPA, que ya no tiene ningún contrato del Estado para reparación ni fabricación de trenes. Recordemos que MEPA es una fábrica que hace 60 años está radicada en Chascomús y que tenía, digamos, como también un orgullo interno de esa empresa y de todos los que vivimos en la región, el diseño y fabricación propio de una formación íntegra fabricada allí, que se llamaba el Alerce, que fue utilizada en distintos ramales en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia, y había sido también utilizado en Salta y en Mendoza. Hoy directamente esa fabricación, digamos, ya no es más una apuesta del gobierno nacional, y bueno, tampoco alguna otra contratación que le permita poder seguir subsistiendo. La fábrica ya hoy no tiene trabajo,
contaba con 160 trabajadores y tuvo que despedir 80 de un tirón, que bueno, hoy se encuentra en conciliación obligatoria, pero aparentemente no hay ningún tipo de solución. Es muy probable que queden en la calle. Y sumado a la situación de Villa del Sur, el tarifazo a Villa del Sur lo afectó, digamos, lo hirió de muerte, por decirlo de alguna manera. 8 millones de pesos le vino de factura de luz por el consumo eléctrico. ¿Qué empresa puede sobrevivir teniendo que afrontar también, digamos, el salario de los trabajadores, que incluso ha perdido poder adquisitivo por la inflación? Bueno, todas las cuestiones que la economía hoy nos está marcando y que afecta directamente al empleo. Ahora, porque afecta a la industria. Ahora, diputado, ¿cómo entiende usted esto de cuál es el objetivo final? Porque nosotros venimos hablando con gente tanto cercana al gobierno como gente de la oposición y más o menos tratan de explicar desde su punto de vista qué es lo que está ocurriendo. Y a nosotros, a mí particularmente, me cuesta creer que se está destruyendo el empleo puntualmente en distintos lugares de la provincia. O sea, ¿cuál es el objetivo final de esto? A nosotros nos cuesta, a mí me cuesta creer que alguien asuma algo tan importante como puede ser conducir los destinos de un país en materia económica, por ejemplo, que son técnicos y se dan cuenta de estas cosas. ¿Cómo se recupera todo eso después? Digo yo, este plan, ¿será esto un momento y después tendrán... Es tan lógico lo que uno explica, más allá, reitero, del color político que uno tenga, ¿no? Pero yendo al sentido común, cuando uno toma tipo de medidas, ¿qué objetivo tiene? Precisamente yo tengo que hablar de una cuestión ideológica y de concebir al funcionamiento, al rol del Estado primero y al funcionamiento de la economía segundo. Está ahí, digamos, la explicación y la respuesta. Nosotros creemos que el Estado debe conseguir recursos a partir de obtener, digamos, con impuestos y con distintas cuestiones, un nivel de recaudación que le permita redistribuirlo y de esa forma sostener la industria. ¿Cómo se sostuvo la industria? No solamente se sostuvo, se reactivó y se logró, en muchos casos, crear industria en la Argentina. Por ejemplo, lo que te decía recién de la fábrica de chips y de tarjetas electrónicas. Eso es claramente la creación de una industria que no había en el país. Entonces, ¿cómo se hace? Y tomando un montón de medidas económicas que tienen que ver primero con la redistribución, tiene que haber mercado interno. Para eso tiene que haber dinero en la calle, en los bolsillos de la gente. Eso es muy claro. El gobierno que hoy tenemos piensa todo lo contrario. Y si quedaba algún tipo de margen de duda, yo la verdad no lo tengo desde que asumieron. Por eso he sido opositor en la legislatura desde el primer día hasta el día de hoy. Otros compañeros del peronismo quizás apostaban a que podía venir, o realmente lo que por ahí planteaban ellos era que nadie iba a perder y que ellos iban a corregir algunas de las cuestiones que estaban mal. Bueno, realmente lo que corrigieron es lo que estaba bien, como por ejemplo la cuestión de la industria y del empleo, fundamental para una sociedad, porque la desocupación me parece que es uno de los problemas más graves que puede tener una sociedad, porque a partir de ahí comienzan otro tipo de problemas también que son para el conjunto de la sociedad, como la inseguridad, como bueno las adicciones, muchísimas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con lo social, que tienen una raíz en el desempleo o en la crisis económica. Ahora bien, este gobierno, si había algún margen de duda, ya lo dilapidó yendo a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando presta ese dinero, directamente nos está diciendo no van a poder salir de la crisis. ¿Por qué? Porque pone un pliego de condiciones que es más ajuste, más ajuste y más ajuste. Recortes en todos los ámbitos. El gobierno ahora no podría cambiar, si quisiera, la política de subsidio y permitir que Villa del Sur, por ejemplo, se recomponga. Porque el Fondo Monetario Internacional no se lo va a permitir. Es decir, estamos en una encerrona de la cual salir va a costar mucho, lamentablemente.
Y yo no tengo en ese sentido expectativas con este gobierno. Lamentablemente, no quiero ser pesimista, pero es lo que veo y lo planteo políticamente. Vos lo planteás del sentido común. Nadie puede entender que con más desocupados podamos alcanzar, por ejemplo, la pobreza cero. Es muy difícil de creer eso, por ejemplo. El país fue entregado en el 2015 por la expresidenta con un 5% de desocupación, con un dólar a 9 pesos y con una inflación a 19%. Hoy tenemos un dólar en 30 pesos, una inflación que fue en el 2016 de 40%, en el 2017 de 25% y ahora en lo que va en 2018 va a ser de 32%. Una desocupación que ya pasó los 2 dígitos y que viene increyendo porque un tarifazo impagable. Yo no entiendo por dónde viene el beneficio o el camino hacia la pobreza cero que prometió el gobierno. Lo veo cada vez más difícil. Y en Chascomús, mira, hay un ejemplo muy claro de lo que está pasando. Tenemos hoy, de lo que va del 2015 hasta hoy, más de 200 trabajadores despedidos con empleos fuertes. Eso quiere decir los mejores empleos que pudo haber en la ciudad se perdieron. Los mejores, salarios. Es muchísimo dinero que deja de ingresar al circuito económico de la ciudad. Indirectamente también afecta muchísimo a la comunidad. Los comercios, los servicios, la gente que vive de changa. Bueno, la verdad que estamos en una situación muy pero muy delicada. Y bueno, es realmente producto de política, no es casualidad ni una cuestión meteorológica lo que está ocurriendo. Son políticas, apertura de importaciones, nos cerraron una textil y una fábrica de chile, tarifazo, nos queda, digamos, en crisis la empresa Villa del Sur, por 8 millones de pesos de tarifa de luz. Recortes en el Estado, ya no se fabrican trenes, no se reparan trenes. Una fábrica de 160 personas está sin trabajo. Y así te puedo enumerar, si querés, lo que ocurrió con el empleo, con el que corta el pasto, con el que arregla el electricista. Es toda una cadena, cadena, evidentemente. Esto es un círculo, lo que era un círculo virtuoso de la economía, donde a partir de, lo explicó la expresidenta muchísimas veces, cuando se inyectan recursos en los sectores más bajos, eso después va generando una cadena para arriba, un círculo virtuoso, empieza a haber consumo, empieza a haber producción, empieza a haber empleo, empieza así a girar una rueda que trae beneficios a todos. Ahora esa rueda está girando en sentido inverso, está trayendo perjuicios para mucha gente y en definitiva lo va a traer para todos, porque aquel que tuvo la suerte de salvarse, porque no perdió el empleo, porque forma parte de ese 10% de los argentinos que son exportadores de grano o de las mineras o que son gerentes de algún banco. Que ahora están, digamos, un poco más favorecidas por la política actual, a la larga... Pero estamos hablando de un 10%, y después ¿cómo van a hacer para vivir cuando hoy ya estamos viendo gente comiendo basura? De nuevo, ayer hicimos en la legislatura un congreso donde vinieron los consejos locales de niñez y adolescencia de toda la provincia de Buenos Aires. El diagnóstico que dan es terrible. Niños y niñas nuevamente desnutridos, nuevamente sin poder concurrir a la escuela, nuevamente teniendo hambre en los comedores de la escuela. Han proliferado en los barrios los comedores escolares. ¿Quién quiere ver que una familia vuelva nuevamente a tener que construir su familia en un comedor comunitario? Pensábamos que eso había quedado en el olvido en la Argentina. Y hoy tenemos de nuevo que ver esas cosas. La verdad que, perdón que les hable así, yo tengo... No, está bien. Una mezcla de indignación e impotencia, porque uno incluso ocupa un lugar institucional y ve cómo sus propuestas, la mirada que nosotros llevamos de representar mucha gente, no es escuchada tampoco. Sí. Entonces, el diálogo, famoso diálogo, que había que cerrar la grieta a partir del diálogo, no hay ningún diálogo. A nosotros no nos escuchan, y lo que estoy planteando yo no es una locura, no es algo que ocurre en otro planeta. Lo acabás de detallar vos, apelando nada más que al sentido común. Bien, diputado, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias por atendernos. El gusto es mío, gracias, y estamos a disposición para cuando quieran. Bien, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. El diputado provincial José Ignacio Rossi es de Unidad Ciudadana. Bueno, tiene una visión totalmente crítica de esto, pero
no, nos da la impresión que algunas conclusiones sacamos, ¿no?